Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. La Unión Europea impone nuevas sanciones a Rusia y amenaza con más si no hay un alto el fuego en Ucrania. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gira por Oriente Medio, ha anunciado que podría asistir este jueves a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul. El mandatario cree que ambos, Putin y Zelensky, estarán allí. En Gaza, al menos 60 personas han muerto en ataques aéreos israelíes, según fuentes médicas. Entre las víctimas hay más de una veintena de niños. Netanyahu advierte que la ofensiva proseguirá con gran fuerza en los próximos días. Además, ha muerto el exguerrillero, símbolo de la izquierda latinoamericana y expresidente de Uruguay, José Mujica. Vencedor de 1000 batallas, no logró superar su última lucha contra el cáncer. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva América Latina! Y aquí en España el gobierno ha revelado nuevos datos sobre el apagón masivo en la península ibérica. El Ejecutivo asegura que no se produjo ningún ciberataque a la infraestructura eléctrica y ha descartado fallos de cobertura, reserva o infraestructura en el sistema eléctrico. Más detalles de este asunto en nuestra web. Vamos con la actualidad del día. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que su ejército intensificará la ofensiva sobre Gaza en los próximos días. La administración Trump presiona para que otros miembros de la OTAN aclaren cómo planean aumentar su gasto en defensa al 5% de su PIB. El Festival de Cannes se inauguró el martes reuniendo los nombres más notables del mundo del cine para celebrar los logros de la industria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que su país proseguirá con su ofensiva en Gaza independientemente de si se alcanza o no un nuevo acuerdo con Hamás sobre los rehenes. Netanyahu resaltó que la guerra solo terminará cuando se cumpla el objetivo israelí de destruir a Hamás y también señaló que es inminente la intensificación de la ofensiva sobre la franja. Estamos a pocos días de entrar en Gaza con gran fuerza para completar la misión. Completar el movimiento significa someter a Hamás. Significa destruir a Hamás. Ahora las fuerzas están allí. Tal vez Hamás diga, espera, queremos liberar a 10 rehenes más. Bien, tráiganlos. Los tomaremos y luego entraremos. Pero no habrá manera de detener la guerra. Podemos hacer un alto el fuego durante un cierto periodo, pero iremos hasta el final. El lunes Hamás liberó al rehén estadounidense israelí Edan Alexander como gesto de buena voluntad hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alexander fue el primer rehén liberado desde que Israel rompió un acuerdo de alto el fuego de 8 semanas el 18 de marzo. Las autoridades israelíes habían prometido previamente intensificar su ofensiva y recientemente aprobaron planes para tomar el control de Gaza y permanecer en la franja. Desde que Israel rompió la tregua, los ataques de su ejército han matado a más de 2.700 palestinos. Al menos 22 niños han muerto en ataques aéreos israelíes sobre Gaza durante la noche, según funcionarios médicos locales. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que los ataques israelíes contra viviendas mataron al menos a 60 personas en total. Israel declinó hacer comentarios sobre el incidente, pero dijo que había emitido advertencias de evacuación a última hora del martes, citando la presencia de infraestructura de Hamás, incluidos lanzacohetes. Los ataques se produjeron tras la liberación de un rehén estadounidense israelí gracias a un acuerdo negociado entre Hamás y Estados Unidos. La ofensiva coincidió con las esperanzas de que la visita del presidente estadounidense Trump a Oriente Próximo pudiera impulsar un alto el fuego. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que de ninguna manera Israel detendría su campaña militar en Gaza, incluso si se alcanzan nuevos acuerdos sobre los rehenes. A principios de esta semana, expertos internacionales en seguridad alimentaria advirtieron de que Gaza podría sufrir una hambruna si continuaban el bloqueo israelí ya en su tercer mes y la campaña militar. Donald Trump anuncia que levantará las sanciones al nuevo gobierno de Siria y que saludará a su presidente Ahmed al-Sharaa durante su gira por Oriente Medio. Este acercamiento se produce a instancias del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, con quien ha firmado un acuerdo de más de 530.000 millones de euros en defensa y elementos de tierras raras. Las sanciones fueron brutales y paralizantes
y tuvieron una función realmente importante en su momento. Sin embargo, ahora ha llegado su momento de brillar. Se las vamos a quitar todas, basándome en la gente y el espíritu y en todo lo demás que estoy oyendo. Así que digo, buena suerte, Siria. Muéstranos algo muy especial, como lo han hecho en Arabia Saudí. Estas declaraciones suponen un sorprendente cambio de tono por parte de Trump, que hasta ahora se había mostrado escéptico con el presidente sirio Ahmed al-Shara. Trump tiene previsto reunirse con al-Shara en Arabia Saudí el miércoles. Es el primer líder sirio en reunirse con un presidente de Estados Unidos desde el año 2000. India y Pakistán mantienen el alto el fuego tras los combates de la semana pasada en la disputada región de Cachemira. El primer ministro indio Narendra Modi visitó el martes una base aérea en Punjab, donde se reunió con los pilotos de la operación Sindoor contra Pakistán. Modi felicitó a las fuerzas aéreas tras el alto el fuego alcanzado el sábado con la mediación de Estados Unidos, que puso fin a 4 días de intensos ataques transfronterizos. India y Pakistán han reabierto los aeropuertos cerrados durante el conflicto. En un discurso televisado el lunes, Modi afirmó que India solo ha puesto en pausa la acción militar y que tomará represalias ante cualquier ataque terrorista. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró que su país acepta el alto el fuego por la paz, pero que defenderá su soberanía. La reciente escalada, la peor en décadas, se produjo tras un mortífero ataque contra turistas indios en Cachemira. India culpó a militantes apoyados por Pakistán, acusación que Islamabad niega, lo que dio lugar a la operación Sindoor y a ataques de represalia. Los civiles desplazados en la región están regresando a sus hogares, aunque se mantiene elevada la tensión a pesar de la tregua actual. La administración Trump quiere escuchar esta semana cómo los países europeos de la OTAN y Canadá planean elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, insistió en que el 5% es una necesidad, remarcando que la alianza se enfrenta a importantes amenazas, aunque sin precisar de cuáles se trata. Cuando la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia entró en su segundo año en 2023, los líderes de la OTAN acordaron llevar el gasto al menos hasta el 2% del PIB en los presupuestos nacionales de defensa. Hasta ahora, 22 de los 32 países miembros lo han hecho y los líderes fijarán un nuevo objetivo en una cumbre en La Haya el 25 de junio. El presidente estadounidense Donald Trump ha puesto reiteradamente en duda que Estados Unidos defienda a los aliados que a su juicio dedican poco al gasto militar, mientras que algunos aliados se han mostrado inquietos por los acercamientos de Trump al mandatario ruso Vladimir Putin. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reunió en Sarajevo con la presidencia bosnia, unidos en ambiciones pero divididos en perspectivas. Costa hizo un llamamiento a la desescalada y a reformas rápidas y advirtió contra la retórica secesionista y las amenazas a la soberanía bosnia. Recordó a los líderes que la paz y el progreso dependen de su cooperación y destacó los beneficios de la UE, incluido el nuevo plan de crecimiento. Željko Sviljanović achacó la falta de progresos a lo que tachó de injerencia inconstitucional de los actores internacionales, señalando al alto representante Christian Schmidt. Los otros dos miembros de la presidencia describieron la actual crisis política como la peor en 3 décadas, culpando al líder de la República Srpska, Milorad Dodik, y a la creciente influencia prorrusa en la entidad. En medio de los debates sobre la crisis política, Lituania y Polonia han impuesto sanciones a Milorad Dodik. André Ventura, líder del partido de ultraderecha portugués Chega y uno de los candidatos a las elecciones legislativas del 18 de mayo, ya ha sido dado de alta del hospital de Faro, donde pasó la noche tras sentirse indispuesto en pleno mitin en Tavira. El hospital informó de que Ventura sufría un espasmo esofágico causado por problemas de reflujo gástrico asociado a un pico de tensión arterial. En el mitin del martes, Ventura hablaba ante unos 400 simpatizantes cuando se sintió repentinamente indispuesto. Fue retirado del escenario y asistido por un equipo de emergencia.
Medios de comunicación independientes húngaros han presentado una denuncia ante la Autoridad de Competencia de la Comisión Europea por lo que consideran graves distorsiones en el mercado de los medios causadas por la publicidad estatal. En su escrito, la denuncia presenta datos que demuestran que la publicidad gubernamental húngara no está vinculada al alcance, sino únicamente a la transmisión de mensajes progubernamentales en grave detrimento de las redacciones independientes. Estos gráficos muestran claramente el proceso de injerencia del Estado húngaro en el mercado. Intentamos demostrar que en todas partes el mercado de la prensa sigue los cambios en el número de lectores. Si hay anuncios estatales, siguen el mismo patrón que el mercado. En Hungría vemos una tendencia completamente diferente. Según la denuncia, casi no hay publicidad estatal en los medios independientes, mientras que los cercanos al gobierno también se anuncian con dinero público sin ningún sentido ni propósito. Si en un periódico encuentras un anuncio a toda página, en la página 3 diciendo que el gobierno te desea feliz Navidad, no hace falta que te lo recuerden en las páginas 10, 15 y 18. Si la autoridad europea considera justificada la denuncia, los medios de comunicación progubernamentales tendrán que devolver al Estado húngaro unos 1.125 millones de euros. En la medianoche del martes se aprobó un proyecto de ley que criminalizaría a las organizaciones que acepten financiación extranjera y que pongan en peligro, según el gobierno de Viktor Orbán, la llamada soberanía húngara. Amenazar dicha soberanía se define de forma muy amplia en esta propuesta. Incluye influir en el debate democrático o en cualquier actividad que pueda afectar al resultado de las elecciones, como por ejemplo denunciar la corrupción gubernamental. La sanción supone una multa de 25 veces la financiación extranjera que reciban, perdiendo además la posibilidad de recibir el 1% del IRPF, que es una importante fuente de financiación de la sociedad civil y la prensa independiente húngara. Si la ley se aplica con toda su fuerza, paralizará financieramente a las ONG y a los medios de comunicación libres que quedan en Hungría. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. Mucho se ha dicho sobre el Papa León XIV y su nuevo mandato. Si bien es generalmente visto como alguien capaz de unir a una iglesia dividida, se espera que este continúe el legado del Papa Francisco. Pero algunos conservadores, como es natural, confían en que el nuevo Papa adopte un enfoque más tradicionalista. Su relación con Estados Unidos también será clave, teniendo en cuenta que algunas facciones de la Iglesia Católica estadounidense se alinean con las políticas del presidente Donald Trump. Es un gran desconocido. Algunos blogueros y otros están reaccionando con cierta violencia. Están nerviosos por algunas de las visiones políticas del Papa. Hemos visto tweets sobre artículos que responden a algunas palabras del vicepresidente Vance. Así que hay cierta preocupación desde el lado derecho del espectro político. Pero en general no sabemos realmente nada. Este Papa no ha dicho mucho antes de que ascendiese al trono de San Pedro. Y en estos primeros días estamos comenzando a conocerlo, así que cualquier juicio creo que es prematuro. Es demasiado pronto para decir nada. Veremos a ver cómo van las cosas. Algunos partidarios de la línea dura incluso han sugerido que el nuevo Papa podría chocar con Trump en varias cuestiones. Estos argumentan que Prevost no parece apoyar la agenda política del presidente de Estados Unidos. Creo que eso es muy importante, porque si el Papa estuviese demasiado alineado con la política estadounidense, afectaría su misión. El Papa tiene que liderar a la Iglesia, toda la Iglesia católica. Si la principal preocupación del Papa fuese un punto de vista particular de la política estadounidense, esto perjudicaría su misión y su papel, que es representar a San Pedro. Solo el tiempo dirá si el Papa León será capaz de fomentar la unidad dentro de la Iglesia y qué dirección adoptará el catolicismo en el futuro. Un reportaje de Giorgia Orlandi para Euronews desde la Ciudad del Vaticano.
En Bruselas, el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las películas estadounidenses producidas en Europa levanta ampollas. Trump presiona para que vuelvan a Estados Unidos las producciones de Hollywood en un momento en que cada vez más estudios optan por rodar en Europa atraídos por unos costes de producción más bajos. Finalmente sería el sector de la industria estadounidense el que sería penalizado. Nosotros en Francia somos realmente un país atractivo para la industria del cine. Lo vemos en los rodajes. Tenemos cada vez más rodajes y producciones extranjeras que vienen a Francia. Donald Trump también apunta contra la directiva audiovisual de la UE. La ley obliga a las plataformas de streaming a presentar una cuota de obras europeas y a contribuir económicamente a la producción local a cambio de acceder al lucrativo mercado de la UE. Los ministros de Cultura se han reunido en Bruselas para debatir la revisión de este texto. Aunque los países de la Unión Europea rechazan la idea de que estas normas sean represalias, algunos expertos advierten que la cultura podría ser la próxima víctima de una guerra comercial cada vez más intensa. Tiene que haber un equilibrio, así que el punto de partida es antes de Trump. Y si él impone desventajas a Europa, Europa necesita restablecer ese equilibrio de alguna manera, y eso significa que tendría que haber algunas medidas que se aplicaran a las importaciones de Estados Unidos. Las amenazas de Trump aún podrían pasar factura a las producciones europeas, a la diversidad de lenguas y culturas que conforman la identidad audiovisual de la UE. Si los gigantes estadounidenses del streaming retiran su financiación, el impacto podría ser grave, pero la UE no tira la toalla en la defensa de sus industrias creativas. Creo que es muy importante para ellos saber que los ministros de Cultura estaremos de su lado. Creemos que son un sector muy importante de nuestra cultura y los defenderemos. Defenderemos sus puestos de trabajo, defenderemos la creatividad y defenderemos nuestras normas. La sombra de los aranceles de Trump planeará sobre el Festival de Cannes, aunque de momento no haya sacudido a la industria hasta sus cimientos. Tras la condena de Gerard Depardieu por agredir sexualmente a 2 mujeres durante el rodaje de una película, una de las demandantes, de 54 años de edad, ha dicho sentirse conmovida al conocer la decisión judicial. Estoy conmovida, satisfecha con esta decisión. Muy feliz, incluso orgullosa, bastante orgullosa. Y me gustaría dar esperanza a todas las mujeres a la espera de un juicio. Depardieu también ha sido acusado de abusos sexuales por unas 20 mujeres más y es posible que tenga que enfrentarse a otros procesos judiciales. La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, se ha comprometido a combatir todas las formas de violencia en el sector cultural. Cuando era magistrada, tomé medidas coercitivas muy claras para combatir todas las formas de violencia en el sector cultural y en particular en el cine. Así que sí se toman medidas para que aquellos denunciados sean condenados. El Festival de Cannes de este año comenzó el mismo día de la condena y los asistentes también han reflexionado sobre el posible impacto del veredicto en el panorama cinematográfico francés. Quizás esto haga que la gente reflexione más sobre el consentimiento, el lugar de las mujeres y lo que le transmitimos a las niñas. Algunas figuras del mundo del cine francófono han expresado su apoyo a Depardieu. El icono del cine francés ha negado las acusaciones y su abogado ha anunciado que recurrirá la decisión. La edición número 78 del Festival de Cannes se inauguró el martes reuniendo a destacadas personalidades del cine mundial. El primer día contó con un cartel repleto de estrellas, desde el cineasta de renombre mundial Quentin Tarantino hasta la supermodelo Bella Hadid. Los actores estadounidenses Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que han trabajado juntos en 3 ocasiones, acapararon la atención en la jornada inaugural. DiCaprio, que no acudió a la alfombra roja, entregó a De Niro, de 81 años, la Palma de Oro honorífica. Pero de vez en cuando, incluso el más reservado de los gigantes merece su momento, un momento para ser reconocido, no solo por su trabajo, sino por la influencia silenciosa y duradera que ha tenido en tantas vidas, en la mía. Así que sin tratar de hablar en nombre de todo el mundo del cine aquí esta noche, pero probablemente haciéndolo de todos modos, no hay nadie más merecedor de esta Palma de Oro a toda una vida que el señor Robert De Niro.
De Niro, un crítico abierto de Donald Trump, arremetió contra el presidente estadounidense por los ataques de su administración a las artes y la cultura. El filisteo presidente de Estados Unidos se ha hecho nombrar jefe de una de nuestras principales instituciones culturales. Ha recortado la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación. Y ahora ha anunciado un arancel del 100% sobre las películas producidas fuera de Estados Unidos. Dejemos que esto se asimile por un minuto. No se puede poner precio a la creatividad, pero aparentemente puedes ponerle un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables. La ceremonia de inauguración puso fin a una agitada jornada en la que se proyectaron 3 películas en homenaje a Ucrania y se estrenó una versión restaurada de la emblemática La Quimera del Oro de Chaplin, que este año celebra su centenario. La actriz francesa Juliette Binoche encabeza el jurado de esta edición del festival. El jurado, del que también forman parte Halle Berry y Jeremy Strong, visionará las 22 películas que optan a la Palma de Oro y decidirá el ganador el 24 de mayo. ¿Cuál es la situación de las prisiones en la Unión Europea? En 2023 había unos 499.000 presos en la Unión Europea. Esto representa un aumento del 3,2% en comparación con el año anterior. Las autoridades prevén que el número de presos podría aumentar hasta un 200% entre 2023 y 2027 debido a los cambios políticos. En el periodo comprendido entre 1993 y 2023, el mayor número de presos se registró en 2012, con 553.000. Si se comparan los países de la Unión Europea, las tasas más altas de presos por cada 100.000 habitantes en 2023 se registraron en Polonia, con una tasa de presos de 203 presos, seguida de Hungría con 187 y Chequia con 181. Por el contrario, las tasas más bajas se registraron en Finlandia con 53 presos por cada 100.000 habitantes, los Países Bajos con 66 y Eslovenia con 68. En 2023, 13 países de la Unión Europea notificaron celdas de prisión superpobladas. El mayor hacinamiento se observó en Chipre, con una tasa de ocupación de 226,2, Francia con una tasa de 122,9 e Italia con 119,1. El hacinamiento afecta tanto a las personas detenidas como al personal, lo que provoca un aumento de la violencia, agotamiento y reducción del control dentro de las instalaciones. ¿Cómo funciona el plan alemán contra la desinformación? Los comentaristas han advertido de que el gobierno de coalición alemán, dirigido por Friedrich Merz, está a punto de introducir leyes de censura bajo un Ministerio de la Verdad en una nueva amenaza a la libertad de expresión. Hemos comprobado los hechos. El acuerdo de coalición entre la CDU de Merz y el SPD de centro-izquierda dice: la difusión deliberada de afirmaciones falsas sobre hechos no está amparada por la libertad de expresión. Los críticos equiparan esto con una prohibición de la mentira. Pero 2 expertos jurídicos dijeron a Euroverify que esto no es nada nuevo y se corresponde con la Constitución alemana y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. El artículo 5 de la Constitución alemana garantiza la libertad de expresión y opinión, pero la desinformación deliberada, en sentido estricto, no siempre está protegida por la libertad de expresión. Estos casos, sin embargo, son extremadamente raros. Siempre que haya dudas, estás dentro del ámbito de la libertad de expresión. Además, si combinas afirmaciones de hecho con afirmaciones de valor, evaluaciones, comentarios, también estás dentro del ámbito de la libertad de expresión, aunque la parte fáctica puede ser errónea. Muchos comentaristas dicen también que el gobierno está creando un llamado Ministerio de la Verdad para definir la verdad frente a la mentira. Esta afirmación carece de fundamento. Más bien, el acuerdo dice que el regulador no gubernamental de los medios de comunicación debe poder actuar contra la manipulación informativa. Esto se refiere a las 14 autoridades estatales independientes de los medios de comunicación de Alemania, que están distanciadas del gobierno y organizadas a nivel federal. En la actualidad tienen potestad para exigir responsabilidades a los medios de comunicación por difundir información falsa, aunque esto rara vez ocurre. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ya saben que suyos son los comentarios. ¿Creen que habrá reunión cara a cara entre Putin y Zelensky? Les leemos.
Antes de acabar, les dejamos con el tiempo y el no comen del día en el que verán la marcha de los Guaraní en Quito. Piden a la Corte Constitucional de Ecuador que preserve sus tierras ancestrales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, siga por favor. Buenos días.